buenas tardes a los amigos televidentes de la Mesa Redonda. Hoy estamos comenzando la semana, este lunes 9 de marzo del año 2015, y les propongo como primer tema de nuestra tarde-noche, bueno, lo que fue noticia el fin de semana, la cumbre extraordinaria de Petrocaribe, en la cual nuestro país estuvo representado por el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel. Vamos a estar analizando los resultados de esta cita y también el contexto en el cual se ha realizado, y para ello, bueno, me acompaña Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la página de internacionales de Granma, habitual panelista en nuestra mesa redonda. Tendremos también la habitual esquina con el periodista Reinaldo Talarit, y los últimos minutos estaremos tocando el tema de Libia, un tema que seguro usted le será muy difícil encontrar en los medios de comunicación, porque esa, vamos a decir, esa ausencia en los medios de comunicación responde también a lo desatendido que es este tema por las grandes potencias que han desestabilizado ese país. Nosotros lo vamos a rescatar del acontecer internacional. Estas son nuestras opciones, a mí me parecen muy buenas, así que por favor acompáñenos y quédese junto a nosotros. Pero vamos a comenzar con nuestra habitual sección, la noticia del día. Al parecer, con respecto a América Latina, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afloja por un lado, pero aprieta por otro. Veamos las últimas noticias de esas muy tensas relaciones Venezuela-Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos planifica ataques militares contra Venezuela. Así lo ha denunciado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello. Nosotros somos una amenaza para Estados Unidos. Yo quiero advertirle al mundo desde aquí, desde Barquisimeto, y esto lo debemos tomar con mucha seriedad, compañeros y compañeras, y el partido debe movilizarse en cada rincón de Venezuela a rechazar de manera contundente las intenciones del imperialismo norteamericano de tratar, porque lo que viene ya está planificando, y debemos decirlo, son ataques sobre nuestra tierra, sobre nuestro país, sobre la patria Bolívar, ataques militares. Estas resoluciones de emergencia las utiliza el imperialismo norteamericano cada vez que va a atacar a un pueblo, para decir que se siente amenazado. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó también las nuevas medidas que pretende imponer Washington contra el pueblo bolivariano, luego de que la Casa Blanca anunciara sanciones a 7 ciudadanos venezolanos, entre ellos militares, una fiscal y el director de la Policía Nacional. La Casa Blanca de Estados Unidos argumentó que existe una situación de emergencia nacional y que estas personas habrían participado justamente de lo que ellos denominan la erosión de las garantías a los derechos humanos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y por supuestos abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno norteamericano. Vemos las palabras de Diosdado Cabello, presidente del Parlamento venezolano, en respuesta a una noticia que se dio esta mañana, y fue que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró una situación de emergencia nacional. Esto en lenguaje diplomático es bastante grave y complicado por el riesgo extraordinario, según el mandatario, que supone la situación en ese país para la seguridad de Estados Unidos. Además, Obama ha sancionado a 7 individuos venezolanos, prohibiéndoles la entrada a territorio estadounidense y congelando sus activos en el país, y expresó su preocupación, su supuesta preocupación, por el tratamiento que el gobierno de Nicolás Maduro estaría dando a sus oponentes políticos. El Congreso de Estados Unidos ya había aprobado el pasado 10 de diciembre las sanciones a los oficiales, y Obama las había ratificado el 18 de diciembre, pero no fue hasta este lunes, hasta el día de hoy, cuando la Casa Blanca identificó a los afectados. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya a los temas que nos ocupa esta noche en la Mesa Redonda. Venezuela sirvió de sede para reunir a las delegaciones y gobernantes de Petrocaribe, que el presidente Nicolás Maduro calificó de transformadora, y manifestó que la cita de trabajo está dentro del proceso de fortalecimiento y expansión del organismo caribeño. Haciendo los preparativos para la cumbre histórica, donde vamos a conmemorar 10 años de trabajo. Y esta reunión la vemos, la entendemos dentro del proceso de fortalecimiento, expansión y ampliación de Petrocaribe como proyecto
nuestro caribeño, nuestro americano. Se propuso un plan en los próximos 60 días para avanzar en medidas económicas dentro de la región. De esta reunión salga una comisión al más alto nivel que prepare en 60 días las propuestas de las medidas de carácter comercial, financiera, que hay que tomar en el concepto integrador y solidario de Petrocaribe para avanzar hacia nuevas fórmulas de intercambio comercial, de inversiones, empresarial. Creemos que eso es fundamental. Ya creemos que estamos en el nivel de madurez sobre este tema para dar un paso más allá. Cuba y Nicaragua saludaron el esfuerzo realizado por Venezuela para que ninguna de las economías de los miembros de Petrocaribe se paralice pese a la compleja coyuntura que enfrenta la nación suramericana. A pesar de la compleja coyuntura que enfrenta la hermana Venezuela, caracterizada por la abrupta caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, la implacable guerra económica y los continuados intentos de desestabilización, este país solidario ha desplegado un esfuerzo heroico para que ninguna de nuestras economías se paralice por falta de combustible. En la cumbre, donde se congregan los representantes de los 17 países miembros, el mandatario venezolano destacó que se aprobó el Fondo de Inversiones Petrocaribe ALBA con el propósito de hacer una inyección de $200 millones destinados a proyectos de fuentes complias de energías. Bueno, esto fue lo que sucedió este fin de semana. Yo creo que la primera pregunta, Sergio, puede venir por el siguiente aspecto. Petrocaribe comienza o se inicia como un mecanismo de ayuda solidaria, precios del petróleo exorbitantes, las islas del Caribe, bueno, una situación bastante difícil desde el punto de vista energético. Sin embargo, ya se está hablando de una zona económica especial, ya se está hablando, por ejemplo, de potenciar las energías renovables, las energías alternativas. ¿Por qué esa evolución? ¿Por qué tú crees que ha sucedido esa evolución? Bueno, desde un inicio, Petrocaribe trascendió el mero hecho de ser un mecanismo para abastecer de forma segura y beneficiosa para los países de la región de petróleo. Porque es difícil, Oliver, encontrar un ejemplo o algo con que comparar Petrocaribe. Petrocaribe es un mecanismo que le permite a la persona, al país que recibe, tener un financiamiento entre un 40 y un 60%, dependiendo de cómo esté el precio del petróleo, pagar una parte de cómo esté el precio internacional y después a pagar lo siguiente con bienes y servicios, que puede ser lo mismo, alimentos, arroz. Y entonces esa misma semilla fue creando todo lo que va a ser la zona económica exclusiva. En El Salvador, por ejemplo, que fue uno de los últimos países en integrarse a Petrocaribe, el presidente Sánchez Serén, existía un referente anterior que se llamaba Alba Petróleo. Y a partir de Alba Petróleo se crearon programas escolares. Se creó financiamiento para proyectos agrícolas. Y eso ha sido así en varios de los países, porque el país se ahorra una parte importante del pago al contado al momento del dinero de la factura petrolera que estaba ahogando a la mayor parte de las naciones de la región y la puede reinvertir socialmente. Entonces este paso que se está dando de crear una zona económica es sencillamente potenciar eso que fue el petróleo como un motor del desarrollo de los países. No es simplemente lo que se decía, ¿no?, de que Venezuela, de cierta manera, un país que es un inmenso productor de petróleo, estaba utilizándolo con fines políticos, o fines de coerción o de chantaje político para sus vecinos. Hubo una cumbre, a propósito, Oliver, en Estados Unidos a finales de enero, y Estados Unidos, sin mencionar nombres, sin decir específicamente Petrocaribe, hablaba de la necesidad de desprenderse de mecanismos, de este tipo de mecanismos que según ellos son un arma de coerción política. Y me parece que es muy interesante que Estados Unidos haga esta cumbre. Política, es increíble que Estados Unidos diga eso cuando le salvó la vida en el año 2008 a las islas del Caribe. Exactamente, porque además es muy fácil venir a hablar, hacer una cumbre hoy con el precio del petróleo por debajo de $50. Había que recordar la situación económica que tenían muchos países de la región en ese año 2008, donde los picos estaban por arriba de $100. Hay que ver también el listado de países que conforman Petrocaribe para ver si alguien ve una intencionalidad política ahí más allá. Ahí está Honduras. Ahí hay muchas de las islas caribeñas. No son países de izquierda todos los gobiernos que conforman Petrocaribe. No hay una intención de dar petróleo por una posición política o por un voto o por nada. Y sí tiene una larga tradición Estados Unidos y otros países productores de utilizarlo con métodos coercitivos. Solo para mencionarte un ejemplo, Oliver, hay que recordar aquella revelación de Wikileaks de
de lo que sucedió en Haití, cuando Haití en el año 2006 empezó el proceso para integrarse a Petrocaribe. Los cables revelan que Estados Unidos hizo un fuerte trabajo de cabildeo para evitar que Haití diera el paso de integrarse a Petrocaribe, aunque lo demuestran los cables, sabía que el país se iba a ahorrar cerca de $100 millones al año y que lo iba a invertir en proyectos sociales. $100 millones para Haití es mucho dinero. Sin embargo, Exxon y Chevron, que tienen, ustedes conocemos todos el legado que tienen en la Amazonía, Chevron en específico, en la Amazonía ecuatoriana, todo el daño que ha hecho, pues hicieron un cabildeo fortísimo con la embajada norteamericana para evitar que Haití se integrara en este mecanismo por el supuesto mensaje político que otorgaba. Ese Petrocaribe, que hoy piensa dar estos pasos, que además va a cumplir sus 10 años, fue fundado en junio del 2005, ha apoyado 430 proyectos de desarrollo y proyectos sociales. Por eso te decía que la zona económica es simplemente la expansión de... Uno dice zona económica y dicho así, parece, vamos a decir, que una evolución... A ver, uno no tiene ni idea de la trascendencia que tiene, ¿no? Pero una zona económica significa, Sergito, y quizás puedas hablar de eso, significa empleo, significa infraestructura, significa inversión en la agricultura, significa, o sea, desarrollo, vamos a decir, integral, ¿no? Y es un reto grande, porque estos países, específicamente el Caribe, como decía Bosch, han sido históricamente una frontera imperial. Son países que están muy cerca y que históricamente han estado separados, o que los han separado. Sin embargo, tienen desafíos comunes y también tienen el desafío de integrarse, porque son países puertos. Es decir, las grandes potencias hicieron sus colonias en estos países y la relación muchas veces siempre estuvo pensada, y nosotros los cubanos lo sabemos muy bien, la relación entre el puerto y la metrópoli. Nosotros, La Habana no miraba hacia el resto de las provincias y los países caribeños no miraban a sus vecinos. Así fue la colonización y esos son los siglos que los latinoamericanos, los caribeños en general, tenemos que superar. Pero hay muchas cosas que le son comunes a estos países. El tema de la infraestructura, de crear puertos, de crear interconexión aérea, porque esa desconexión, que en muchos sentidos era simbólica también, es también física. Es decir, hay mejores conexiones en nuestros países para ir de Jamaica a Estados Unidos o ir de Jamaica a Europa, que las interconexiones que hay entre Jamaica y Antigua y Barbuda, o para llamar por teléfono, o para hacer una transacción bancaria. Esa es la realidad que vive en nuestros países y a eso se refiere cuando usted habla de crear una zona económica. Es decir, países que tienen retos comunes, que les cuesta mucho trabajo integrarse porque prácticamente sus producciones son muy similares, pero que pueden enfrentar el tema, como te decía, crear puertos, el tema de infraestructura, el tema financiero, el tema de la producción agrícola, que es clave, y el tema de las energías renovables, que quizás pudiéramos dedicarle un espacio aparte, porque en la cumbre de Washington esa fue una de las herramientas que utilizó los anfitriones para intentar decirle al Caribe que estaban cogiendo por un camino equivocado, el tema de la dependencia del petróleo y las energías renovables como una solución. Yo recuerdo, y para dejarlo sentado, que Chávez fue uno de los grandes, siempre fue uno de los grandes promotores del tema de la energía renovable, porque el pensamiento de Chávez siempre fue que el petróleo había sido por muchos años una forma de dominación, o sea, había sido un arma de la dominación, y que lo que había que era utilizar el petróleo para la liberación. Y que es una fuente no renovable de energía. Exactamente. Y entonces en esta cumbre, en esta novena cumbre, se aprobó $200 millones en el fondo de la zona económica, el fondo de Petrocaribe Alba, para dedicarlos específicamente al tema de las energías renovables, un tema que no es nuevo, pero que la región lo puede aprovechar para avanzar en su... Es decir, son países que en sentido general tendrían que aprovechar las energías renovables que no tienen la energía, por ejemplo, de los volcanes, o no tienen grandes recursos hídricos, la mayor parte de ellos, pero sí tienen la energía solar, la energía eólica, exacto, que serían los campos que más podrían desarrollar. Que me da mucho la atención en medio de una crisis económica, en medio de la caída de los precios del petróleo, que Venezuela, bueno, es un gesto que demuestra el compromiso extraordinario que tiene Venezuela, $200 millones para este tipo de proyectos. Yo te propongo, y también a los amigos televidentes, ver un breve reportaje que nos hizo Oscar Figueredo, estudiante de periodismo vinculado a la mesa redonda, sobre qué es Petrocaribe. Yo creo que es oportuno para después continuar nuestro debate. Impulsado por el gobierno bolivariano de Venezuela, Petrocaribe es un acuerdo de cooperación energética solidario con el fin de resolver las asimetrías en el acceso a los recursos como el petróleo y sus derivados a través de un nuevo esquema de intercambio favorable entre los países de la región. Esta organización nació el 29 de junio de 2005
tras la firma del acuerdo de cooperación energética suscrito por 14 países en la ciudad de Puerto La Cruz, al oriente de Venezuela. Según datos del gobierno bolivariano, en sus casi 10 años de fundado, Petrocaribe ha suministrado a sus países miembros más de 300 millones de barriles de petróleo, ha impulsado más de 430 programas para el desarrollo de la inversión social y ha creado una docena de empresas mixtas. Bajo la premisa del comercio justo, la complementación, la solidaridad, la justicia social y la voluntad común de avanzar, esta iniciativa de integración regional continúa siendo la única alternativa real que tienen los países en desarrollo de procurarse un acceso seguro y confiable a las fuentes de energía. Los países que integran Petrocaribe son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela. Bueno, y Miguel Díaz-Canel, el primer vicepresidente cubano, Sergio, estuvo presente en esta cumbre, representó a Cuba en esta cita y dio un discurso que me parece muy interesante y quisiera que nos ayudara a analizar las principales líneas de mensaje, ¿no?, de esta intervención. Mira, Oliver, a mí en lo particular me pareció muy importante la reflexión que hizo Díaz-Canel respecto a quienes buscan, y tiene que ver con esas imágenes, esas declaraciones de Cabello que veíamos al principio, a quienes buscan la desestabilización en Venezuela. Aclararle que en primer lugar no solo se vería afectado el pueblo y el gobierno de Venezuela, que han sido muy solidarios, como decía el propio Díaz-Canel, en mantener este mecanismo aún en las condiciones actuales, sino que una inestabilidad y una situación de que de pronto Venezuela cayera en una situación total de un desgobierno, como están buscando en estos momentos, después del tiempo que ellos han pasado tratando de transformar su realidad, no solo tendría un impacto en Venezuela, sino en toda la región. Y precisamente esa emergencia que acaba de declarar Estados Unidos, una emergencia nacional, por lo que podría significar para ellos mismos el desabastecimiento petrolero de los recursos de los cuales todavía depende, que ya no son tantos como eran antes, hay que decirlo así. Pues precisamente para evitar esa emergencia nacional lo que debería hacer Estados Unidos es dejar de buscar la inestabilidad y la desestabilización en Venezuela, que tendría un impacto, como lo decía Díaz-Canel, en toda la región. Y una región, el Caribe específicamente, que ha sido escenario de, por ejemplo, grandes flujos migratorios entre Caribe y Estados Unidos, y lo cual sí sería una desestabilización para ese país, pero su posición debería ser otra. Destacaría también de lo que dijo Díaz-Canel el agradecimiento a Venezuela por en todas las condiciones haber mantenido este proyecto, que es un proyecto que nació de la posición política de Chávez y que, como decíamos, es difícil encontrarle en el siglo XXI algún otro con qué compararlo. Y yo trataría de establecer que Venezuela no está regalando el petróleo, porque esa también ha sido una de las líneas con las que han tratado de atacar al proyecto. Venezuela no está regalando el petróleo, Venezuela está creando un motor de desarrollo, que también es un motor de desarrollo para ellos mismos, pero un motor de nuevo tipo, no basado en las reglas clásicas del capitalismo. Venezuela ha recibido miles de toneladas de productos, de alimentos, para un país que está sufriendo también un desabastecimiento provocado y una guerra económica provocada por la derecha, lo ha recibido a partir de este mecanismo. Está creando motores de desarrollo dentro de esos mismos países que, en vez de dedicar, digamos, sus impuestos o otro tipo de valores, de divisas que las necesita para el desarrollo, en vez de dedicarlas a pagar la factura petrolera, la puede dedicar, digamos, a una inversión directa en la producción y pagar con productos. Es difícil encontrar en este siglo XXI un proyecto similar, y destacaría, como decía Díaz-Canel, agradecer a Venezuela, agradecer a Chávez y a Maduro, que ha sido el continuador, el continuar con este proyecto. Y por último diría la necesidad de avanzar, o sea, esa zona económica, la necesidad de integrarnos, de meter al ALBA en este escenario, de la necesidad de unir esfuerzos con CARICOM y la CELAC, es decir, de esa integración latinoamericana que tiene en Petrocaribe. Es importante señalarlo, un ejemplo concreto de lo que puede ser la integración latinoamericana. No, y una base de esa nueva filosofía solidaria y de complementariedad, ¿no?, en cuanto a materia económica, porque recordemos que esta tendencia, esta filosofía de solidaridad económica que no existía antes, nace precisamente de dos mecanismos, de Petrocaribe y del ALBA. Y que en este en específico, tanto en el ALBA como en Petrocaribe, pero quizás Petrocaribe sea
el que más está presente en los países, porque hay ejemplos concretos. Es decir, te mencionaba el ejemplo de Alba Petróleo en El Salvador, pero te puedo mencionar el ejemplo de Nicaragua, que cuando asume la segunda etapa, el Frente Sandinista en el 2007, los apagones en Nicaragua eran de 12 horas. Y en poco tiempo, a partir del esquema de financiamiento que proponía Petrocaribe y la integración de Nicaragua, han desaparecido totalmente los apagones en ese país. Ahora, Sergio, desde el punto de vista geoestratégico, ¿por qué es importante potenciar Petrocaribe? Ya tú adelantabas algunos aspectos de esta pregunta, ¿no? Pero ¿por qué es importante para América Latina, para los procesos de integración en América Latina, para los procesos progresistas en América Latina? ¿Por qué es importante potenciar Petrocaribe desde el punto de vista geoestratégico? Bueno, todos tenemos claro que la energía es el motor por el que se mueve, o sea, del desarrollo de las sociedades. El Caribe tiene una característica, es lo que discutíamos al principio, y es que no es autosuficiente en su producción energética. El Caribe en su mayoría no tiene grandes ríos ni grandes lagos con los cuales se pueda generar energía hidroeléctrica. En su gran mayoría tampoco no tiene volcanes para la energía termal. Tiene por ejemplo el sol y el viento, pero en el desarrollo actual de las energías renovables es muy difícil para un país completo generar toda su producción a partir del viento y el sol. Entonces el petróleo en el siglo XXI, en las condiciones actuales, seguirá siendo la principal fuente de generación eléctrica para la mayor parte del mundo y para el Caribe. La garantía de la energía es la garantía de la seguridad y de la estabilidad del desarrollo. Hay un punto, Oliver, relacionado con el precio del petróleo. Para nuestros países, por ejemplo, que son importadores de petróleo, estos $50 por barril parecen algo positivo, pero los analistas económicos señalan el posible efecto dominó que puede tener un bajón tan fuerte del petróleo. El petróleo es una energía no renovable, una energía que se está consumiendo, o sea, un recurso que se está consumiendo, que se está agotando. Y hay muchas de las inversiones que se están haciendo en las nuevas formas de extracción, como es el fracking, que tienen un alto costo, o por ejemplo, lo que está extrayendo Brasil, que está extrayendo de un presal que está a grandes profundidades, y el costo de esa producción es más alto que el costo tradicional. Podríamos darnos un escenario de burbuja financiera una vez más, de crisis financiera producto de los bajos precios del petróleo. Y el Caribe estaría totalmente expuesto a este tipo de crisis. Claro, ¿no? Y como dicen también los especialistas, un petróleo barato, vamos a decir que torpedea un poco el desarrollo, bueno, un poco no, bastante, el desarrollo de las energías alternativas. Y cuando ven entonces esa burbuja que aumenta los precios del petróleo, que debe ser coyuntural, está caída, bueno, pues entonces otra vez en pañales, ¿no? Enfrentando precios enormes y no haber desarrollado Por eso yo creo que es tan importante estos 200 millones de dólares y implementar este tipo de proyectos. Por supuesto, y además son retos que te decía, son comunes para toda la región, y Petrocaribe, si funciona como lo que está haciendo hasta hoy, puede ser la semilla o la base para avanzar muchísimo más en esta zona económica, porque tiene ejemplos concretos de desarrollo, el petróleo utilizado, como decía Chávez, como un método de liberación, como una base económica, un dinero que está ahí concreto, que se ahorra y que los países, para garantizar su desarrollo y buscar fórmulas conjuntas para enfrentar estos problemas. Bueno, Sergio, muchas gracias por haber estado junto a nosotros en la tarde-noche de hoy analizando este tema Petrocaribe, importancia extraordinaria. Yo recuerdo ahora también cómo Petrocaribe rescata el Caribe para América Latina. A partir de Petrocaribe se empieza a hablar de América Latina y el Caribe, cosa fundamental para nuestra región. Bueno, muchas gracias por haber estado junto a nosotros y te esperamos una nueva mesa redonda. Este martes, en la mesa redonda, Estados Unidos, temas en debate. La política migratoria y las relaciones de Estados Unidos con Irán están entre los asuntos en disputa entre la Casa Blanca y la mayoría republicana en el Congreso, a lo que se une en el entorno político el debate de las posibles candidaturas demócratas y republicanas para las elecciones presidenciales del 2016. Sobre estos temas se hablará el martes en la mesa redonda que transmitirán Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al final de su emisión del día. Este será nuestro tema mañana en la mesa redonda, pero yo les propongo ir de inmediato hasta la esquina. Allí nos espera Reinaldo Taladrí.
para, seguro, tratar un tema bastante interesante. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Tal y como les anuncié, voy a responder hoy preguntas de un televidente. Se trata de Raúl Toledo Aguiar, de Plaza de la Revolución, aquí en La Habana, que me envía un correo electrónico y me pregunta: Taladriz, por fin, ¿qué pasó con el dinero de Cuba y la Serie del Caribe? Estimado amigo, para responder su pregunta le propongo primero que veamos un antecedente de este tema, y es la participación de Cuba en los clásicos mundiales de béisbol, en los 3. ¿De qué se trata? Que para que Cuba pudiera participar, el gobierno de los Estados Unidos puso como condición a que Cuba participara, o para que Cuba pudiera jugar béisbol ahí, que no se podía cobrar un centavo por parte de nadie, ni colectivo ni individual, que residiera en la República de Cuba. Consecuencia de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, vamos a empezar a verla en pantalla. Aquí está la primera. Lo que se ganó Cuba en el primer clásico se donó por decisión del gobierno cubano al Fondo de Damnificados del huracán Katrina. Ahora, ¿qué pasó con los segundos, el segundo y tercer clásico? Lo que Cuba ganó allí suma un total de $2.100.000. ¿Y qué sucede con estos $2.100.000? Vamos a verlo en pantalla. No se han podido cobrar, están congelados en un banco. La causa, muy sencilla. El bloqueo, que es hoy la ley vigente en los Estados Unidos, impide que nadie que vive en la República de Cuba pueda cobrar un centavo por jugar béisbol y ganar su clásico. Es importante que lo tengamos presente. ¿Qué pasa con la Serie del Caribe? Primero, Cuba participa como invitada. Y esa categoría de invitada tiene que ver con que el gobierno de los Estados Unidos también en la Serie del Caribe puso como condición que para que Cuba pudiera jugar béisbol no podía cobrar un centavo ni como equipo ni como individuo tuvieran el resultado que tuvieran. Usted puede pensar, estimado amigo y amigos televidentes, que yo estoy exagerando. Bueno, una cosa es el clásico que lo organiza el Major League Baseball de Estados Unidos principalmente, pero como en la Serie del Caribe, que es de países que están en el Caribe, que Estados Unidos no participa, un ministerio o un gobierno, en este caso Estados Unidos, puede decidir estas cosas. Muy sencillo, se los explico. Estas ligas tienen un contrato de afiliación, las ligas caribeñas, con Major League Baseball. Major League Baseball es una corporación de los Estados Unidos y está obligada a cumplir la ley vigente en los Estados Unidos. ¿Cuál es la ley vigente en los Estados Unidos? Se llama bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba, la que está vigente hoy todavía. Ojalá un día desaparezca y no exista más y se pueda jugar béisbol en el Caribe sin que tenga que ver el bloqueo. ¿Usted piensa todavía que es una afirmación gratuita mía, que estoy exagerando? No lo creo. Se lo voy a demostrar. ¿Con qué? Con este documento que tengo aquí. Este documento, vamos a verlo en pantalla, ahí está. Este documento es el mismo, fíjense que está hasta la misma presillita en una de las esquinas. Vamos a ver ahora, primero, el encabezamiento de este documento. Vean ahí, Departamento del Tesoro, Washington, D.C. Es una respuesta que da el Departamento del Tesoro a quién, ahí lo dice, a la oficina del comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y a la oficina del comisionado de Major League Baseball, o sea, de Grandes Ligas. A esas dos oficinas el Departamento del Tesoro le está respondiendo. Ahora quiero ir al final del documento, la segunda página, y vean ahí la firma del funcionario de la OFAC, o sea, del Departamento del Tesoro, que envía la respuesta, y vean la fecha, enero 29 de este año. O sea, más de un mes después del anuncio del 17 de diciembre del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Para aquellos que tienen alguna duda, por lo menos para poder jugar béisbol en el Caribe, todavía está vigente totalmente el bloqueo. Fíjense la fecha, 29 de enero del 2015. Volvemos al documento rápidamente. Un primer párrafo que quiero marcar aquí en el documento es ese que están viendo ahí, rapidito. Y ahora vamos a ver la traducción al español de este párrafo. Dice ese párrafo: el equipo cubano y sus jugadores no recibirán ningún pago por participar en la Serie del Caribe y el equipo cubano no será elegible
para los premios de equipo o de jugadores individuales. Y ahora volvemos al documento original del Departamento del Tesoro, este segundo parrafito que quiero marcarle, ahí, rápido. Y ahora vamos a la traducción al español. Como usted conoce, las regulaciones prohíben a toda persona sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos involucrarse en transacciones en las cuales Cuba o algún nacional de Cuba tenga algún interés, incluyendo servicios, exceptuando si es autorizado por alguna licencia general o específica que emita la OFAC, que es la oficina que respondió, ustedes vieron en la firma, que era un funcionario de esa oficina que es parte del Departamento del Tesoro. Bien, eso dice ese documento. ¿Le queda alguna duda, amigo? Que fue en el Departamento del Tesoro donde se decidió. Bien, ahí está la prueba. ¿Y qué pasó? Vamos a ver el resultado también en pantalla. El equipo Pinar del Río de Cuba, como ustedes saben, ganó, fue campeón de la Serie del Caribe y no pudo recibir lo que se ganó en el terreno y le correspondía, un total de $105,000. Pero ahí no termina todo. ¿Qué más ocurrió como consecuencia de esa decisión del gobierno de Estados Unidos? Frederick Cepeda fue elegido como el jugador más valioso y dejó de recibir el premio que le correspondía, que equivale a $15,000. O sea, su monto es de $15,000 a Frederick Cepeda. El pecado de Cepeda, como dice ahí, ser cubano y vivir en Cuba. Por eso no puede recibir el premio que muy bien se ganó en el terreno. Hasta aquí, amigos, los hechos. No son opiniones, son hechos con documentos que demuestran dónde se decidió, qué pasó con el dinero y por qué. Le he dado la explicación, le he mostrado los documentos, incluso con antecedentes. No sé si estará satisfecho, amigo Raúl y los amigos televidentes, pero aquí están los hechos. Y como siempre les pido, ahora, antes de regresar a la mesa, es para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero les doy un avance. Este es el primero de una serie de 3 esquinas que voy a dedicar al tema de otra mirada al béisbol desde otro ángulo. Este es uno. La semana que viene entro comentando una frase que he escuchado mucho y que sigo escuchando. La frase, dejen que los cubanos jueguen en Grandes Ligas. Eso la semana que viene. Ahora sí, termino la esquina y regreso a la mesa. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Y vamos ya a nuestro tercer y último momento de la mesa redonda. Como había dicho al principio, Libia. Me acompaña Elso Concepción, analista de temas internacionales, periodista del periódico Granma, periodista también y panelista habitual de nuestro programa cuando tratamos temas del Medio Oriente y del mundo árabe. Y bueno, Libia, Elson, quizás, vamos a decir, uno de los grandes desastres políticos que enfrenta hoy el mundo. Yo les propongo primero ver un reportaje de una cadena de televisión extranjera para mostrarnos un poco qué situación enfrenta ese país y bueno, regresar dentro de unos minutos y comenzar nuestro análisis. 2 gobiernos, 2 parlamentos, 2 primeros ministros y 2 ejércitos enfrentados. Es la realidad de Libia. Abandonado por las potencias occidentales después de la muerte de Gaddafi en 2011, el país no ha sido capaz de encauzar una nueva era de democracia. Operación Dignidad, coalición que sostiene al gobierno de Tobruk, el cual es reconocido internacionalmente, está enfrentada con Amanecer de Libia, que tiene el control de casi todo Tripolitania y que recibe críticas porque entre sus aliados hay grupos cercanos a Al-Qaeda. Amanecer de Libia es una coalición político-militar de ideología islamista y su bastión es la ciudad de Misrata. Es inútil tratar de averiguar quién tiene la razón. Lo que es seguro es que el botín es uno: el petróleo, del cual depende más del 90% de la economía nacional y cuya producción se ha reducido drásticamente en los últimos meses. En Tripolitania son los milicianos leales al Amanecer de Libia los encargados de defender las instalaciones de petróleo y gas operadas por empresas extranjeras. Bueno, esto es la realidad del país
que hace unos años atrás, Elson, en África tenía los índices de desarrollo humano más elevados de todo el continente, uno de los países más estables de África. Hay, como decía el reportaje, una especie de reunión en Marruecos. ¿Qué perspectivas se abren? ¿Se logrará algún acuerdo en este sentido? Sí, buenas noches, Oliver, buenas noches, televidentes y radiovidentes. La situación de Libia, tal y como la describe esa pequeña porción de un documental, es una parte del desastre que ha pasado en varios de esos países de lo llamado la primavera árabe. Y todo lo que pasó allí durante y después de la intervención de las fuerzas de la OTAN, de Estados Unidos, de Francia y otros. En Libia, como se decía, hay en este momento dos parlamentos, hay dos gobiernos, hay dos primeros ministros, hay dos ejércitos enfrentados. Es decir, ¿qué país puede funcionar? No, yo creo que ahí lo que no hay es ningún país. Sí, yo escribí un comentario los otros días en Granma que decía el país que era y no es. Es decir, eso no es un país porque no funciona nada. Al estar fragmentado, una parte en Tobruk y otra parte en Trípoli, al estar enfrentados entre ellos mismos, al estar desestabilizado el país, no hay gobernabilidad alguna. Es decir, los grupos se enfrentan en cualquier lado explota una bomba, en cualquier lado sucede otra cosa. Y entonces la ONU ha tratado desde hace algún tiempo, primero en Ginebra, después en la propia Libia y ahora en Marruecos, ha tratado de lograr conversaciones, un diálogo, en busca de que se cree un gobierno de unidad nacional, es el primer objetivo. Un segundo objetivo, que haya un cese al fuego. Un tercer objetivo, que se redacte una nueva constitución. Y son tres objetivos loables, son tres objetivos que se dicen muy fácil, pero que en las condiciones actuales de Libia son bastante difíciles. Y dicho sea de paso, nada de eso funcionó. Ya todo eso se implementó hace meses, hace años y no funcionó. No funcionó, pero además de eso, ¿qué pasa? La situación en Libia se ha ido exacerbando, es decir, los grupos tribales. Cuando se habla de Libia hay que hablar, igual que de Afganistán, hay que hablar de los grupos tribales que representan en ese país un gran poderío desde todos los puntos de vista, porque son los grupos que en la época de Gaddafi tuvieron divergencias con el presidente, hicieron manifestaciones, etcétera, y ese fue el caldo de cultivo que utilizó Estados Unidos y Francia fundamentalmente, y la OTAN, para aquellos bombardeos bestiales que se hicieron hasta que mataron a Gaddafi. Y entonces es muy difícil que estas cosas funcionen. Yo pienso que sí, que las Naciones Unidas están buscando de buena fe una solución a un conflicto, pero un conflicto que se ha enrarecido tanto, inclusive con factores externos. En la época de Gaddafi, o en aquel gobierno, para no mencionar solamente a Gaddafi, en aquellos momentos no había Al-Qaeda, no había Estado Islámico en Libia. Hoy hay grupos de Al-Qaeda y del Estado Islámico en Libia, apoderándose de una ciudad como con toda la fuerza que tienen, y además haciendo acciones terribles contra consulados, contra embajadas, contra instituciones, contra pozos petroleros, que es el sostén de ese país. Es decir que esta misión de la ONU es importante, yo creo que hay que aplaudirla, pero de sus logros, por lo menos a corto plazo, yo personalmente dudo bastante por el nivel de exacerbación que hay. No, y es que si vas a la historia reciente, no puedes augurar nada nuevo con respecto a Libia. Ahora, hay un elemento que se mostraba en este reportaje que veíamos, Elson, y era cómo hay la sensación, bueno, la sensación no, la opinión generalizada de todos los analistas, que las potencias occidentales, sobre todo las potencias europeas, Estados Unidos, han abandonado a Libia. Es decir, es muy contradictorio porque fueron las que impulsaron la invasión, fueron las que han armado todo este, vamos a decir, desbarajuste político, social, económico en Libia. Sin embargo, ahora se han limpiado las manos, se han replegado, y ahora es la ONU quien tiene que barrer todo esto, ¿no? Sí, yo recuerdo cada vez que hago un análisis de este tipo a otro país, no para hablar de él hoy, que es el país que fue Yugoslavia, y cómo también
Las acciones de este tipo, bombardeos de este tipo en Kosovo, etcétera, desbarataron el país y después aquello se quedó desbaratado y todavía está desbaratado. Es decir, todavía aquello está todavía por terminar. Y entonces, aquí, una vez muerto Gaddafi, esa es la muestra fundamental de cuál era el objetivo, acabar con el gobierno de Gaddafi. Recordemos que en aquel momento Gaddafi presidía la Unión Africana. Recordemos en aquel momento que, al margen de los errores que pudo haber allí, etcétera, etcétera. Errores hay en todos los lugares. Sí, seguro. Gaddafi tenía un gran sentido para prestarle ayuda económica fundamentalmente a los países africanos. Recordemos que el nivel de vida, tú lo decías ahorita aquí, el nivel de desarrollo social y humano en Libia era un ejemplo. Había diferencias, había sectores de la sociedad, fundamentalmente muchas tribus en algunos lugares del país, que estaban inconformes, en primer lugar por algo que pasa en Irak, que pasa en Siria, que pasa por la cuota de poder que no tenían. Es decir, cada vez que analicemos un tema de esto, tribal, étnico, religioso, pasa con los chiitas y los sunitas en Irak, etcétera, etcétera, vemos que todos exigen una cuota de poder para tener más participación y lograr más objetivos. Pero en Libia estas manifestaciones no pasaban de ser manifestaciones. Es decir, en la salud pública se avanzó mucho, en la atención a la población se avanzó mucho, y de pronto eso se derrumbó. Y Occidente mató a Gaddafi con los bombardeos. Recuerdo en aquella época que los franceses mandaron 20 aviones a bombardear, más lo que tenía Estados Unidos, más otros países de la OTAN. Mataron a Gaddafi, se acabó ya el mal, y entonces aquello se quedó. Y después, arréglense se quedó al garete aquello, aquello. Fue lo que pasó con Irak y fue lo que pasó con Afganistán. Y después eran culpa de los gobernantes de esos países que no habían puesto orden. En Irak yo pienso que hay más muertos ahora después que los americanos se retiraron, entre comillas, que antes. ¿Por qué? Porque, bueno, las diferencias étnicas se exacerbaron, el conflicto se agudizó, entró Al-Qaeda, surgió el Estado Islámico Ahora, Elson, en un país que no es cualquier país, estamos hablando de un país con grandes reservas de petróleo, petróleo muy ligero, como decía un amigo una vez, casi que la puede sacar del pozo para el tanque, y con un mar subterráneo de agua mayor que el territorio de Alemania completo. Eso es muy importante. Estos dos recursos son a la vez que fuentes de ingreso y fuentes de vida para esos países, son fuentes de desgracia. Porque te has fijado que todo, esta guerra, en Libia, eso que tú decías, el petróleo libio, pues un petróleo libiano resulta muy barato producirlo. Tiene las fuentes subterráneas de agua dulce más grandes de África y una de las más grandes del mundo. Es decir, Libia tiene muchas cosas interesantes que en un mundo actual van agotándose y los grandes intereses quieren apoderarse de ellos. Ahora, usted hablaba del Estado Islámico y creo que es un factor importantísimo para analizar la Libia actual, la Libia de hoy. Vamos a ver el siguiente reportaje sobre el Estado Islámico en Libia y después seguimos conversando con eso. Un puñado de combatientes parte de Misrata hacia Sirte. La ciudad, a 200 kilómetros de aquí, está en manos de Estado Islámico. El gobierno de Trípoli negó durante mucho tiempo que la organización terrorista estuviera presente en Libia. No sé si se trata de Estado Islámico. Creo más bien que son partidarios del antiguo régimen de Gaddafi, que ahora se hacen pasar por terroristas de Estado Islámico. Es la opinión reinante en las ciudades libias bajo el control de Trípoli. Estado Islámico es una creación del gobierno de Tobruk para incitar a Occidente a atacar. Para los cristianos coptos de Misrata, todos ellos trabajadores procedentes de Egipto, no hay duda. Estado Islámico ha llegado a Libia. Muchos de ellos abandonan el país. La iglesia está vacía. En un video de internet pudo verse cómo decapitaban a 21 coptos. Los cristianos se preguntan hasta qué punto están seguros. Algunos huyeron a pesar de que no les había pasado nada malo, pero sus familias en Egipto no les dejaron alternativa. Nadie puede seguir aquí mientras su familia está en Egipto sufriendo. En Misrata aún pueden verse las huellas de la revolución de 2011. La situación en el país dista de ser pacífica. La crisis política en la que se halla sumida Libia
impide que avance el proceso de reconstrucción. Bocetos del futuro centro de Misrata. Los planos están terminados. El dinero podría conseguirse, pero nada sale adelante. Este antiguo edificio de la era Gaddafi será demolido en breve. Misrata, antiguo eje comercial, atrae a inversores del mundo de los negocios. Pero Libia está dividida en dos frentes y dos gobiernos. Un país azotado por una guerra civil a la que se suma ahora la amenaza de Estado Islámico. Somos parte del país, por lo que compartimos sus problemas. Si nos pusiésemos de acuerdo de una vez por todas en un gobierno único, respetado en todo el país, podríamos poner proyectos en marcha. De momento, lo único que se pone en marcha son las tropas. Están listas para luchar, esta vez contra el gobierno de Tobruk, que recién expresó su aprobación ante un bombardeo aéreo protagonizado por Egipto contra Derna, el bastión de Estado Islámico en Libia. Sobran armas, pero falta voluntad de consenso en ambos frentes. Pero al menos tienen algo en común. Las milicias de Misrata tampoco simpatizan con Estado Islámico. Por supuesto que combatimos el extremismo de cualquier clase, también el extremismo islamista. Claro que estamos en contra. Libia está ante una encrucijada. El país necesita alcanzar la estabilidad lo antes posible. De otro modo, el único beneficiado será Estado Islámico. Bueno, esta es la realidad de Libia. Yo les propongo ir al Centro de Operaciones Internacionales. Ahí está la periodista Irma Shelton, que tiene al teléfono a Alfredo Jalife, un importante y destacado analista de temas políticos en América Latina, quien también tiene sus opiniones con respecto a esta situación en Libia. Así que escuchemos. Sí, tenemos contacto telefónico esta vez en el Distrito Federal con Alfredo Jalife, profesor de la Universidad Autónoma de México, analista también de política internacional. Profesor, un gusto saludarlo. Estamos hablando de Libia en Mesa Redonda y nos gustaría conocer su valoración sobre las ventajas que obtiene Occidente con la actual situación en ese país. Bueno, la primera es la venta de armas, que eso es lo que más les importa. No olvidemos que el derrocamiento de Muammar Gaddafi y su sodomización se da por un operativo aéreo encabezado por Francia y Gran Bretaña, y como dicen en inglés, en el asiento de atrás estaba Estados Unidos. En conjunción, hoy ya se ve en retrospectiva, con los rebeldes que luego resultaron ser miembros de Al-Qaeda y miembros de los yihadistas islámicos de esta agrupación llamada Daesh o ISIS o ISIL, como se quiera manejar, quienes luego enviaron armas a sus correligionarios en Siria y en Irak. Eso es muy importante. Y en medio de ello se da también la extraña muerte, asesinato del embajador de Estados Unidos en Benghazi, que es la segunda ciudad más importante de Libia, con otros 3 funcionarios. Escándalo que ahorita está resurgiendo precisamente con la detonación de los correos privados de Hillary Clinton. Bueno, eso es hasta ahí en apariencia. En realidad lo que está detrás son a mi juicio 2 características, para irnos más a la geopolítica. Una es la gran riqueza gasera de Libia, que tiene muy pocos habitantes, quizás sería per cápita uno de los países más ricos del mundo, andan alrededor de 6 millones de habitantes, si no me equivoco, en donde están distribuidos con una añeja rivalidad entre la capital de Trípoli y la región de Benghazi. En la región de Benghazi, además, se encuentra pues una de las zonas acuíferas de agua fresca más ricas del planeta, que eso tampoco se puede perder de vista. Y obviamente a la que están interesadas las transnacionales hidráulicas. Esas serían las 2 características de saqueo, además de que se han llevado, y eso nadie lo está diciendo, todas las riquezas de la del Banco Central de Libia, que han sido incautados y no se sabe cuál ha sido su destino. Profesor, como analista, ¿usted le ve alguna solución a este conflicto?
es todo lo contrario. Se trata de crear el caos controlado a partir de toda la región del mundo árabe islámico de 1.600 millones de habitantes, que tiene como objetivo poner en jaque las veleidades de política independentista de una parte de Europa. Es decir, aquí yo creo que el peor error de juicio es pensar que el asunto de Libia es un caso aislado. Para mí es una bomba más de fragmentación geopolítica que se conecta con todo lo que está pasando con Boko Haram en Nigeria, que ya vimos que hay intervenciones de Camerún, de Chad, de Níger, porque hay grandes extensiones de petróleo. Curiosamente, la pregunta obligada es, ¿por qué se escenifica todo este caos controlado en las regiones pletóricas de petróleo y gas? Léase Nigeria, léase Libia, léase Irak, léase el Medio Oriente, léase el Yemen. Eso es lo que hay que ver. Léase Somalia. Es decir, esto está concatenado. Aquí lo peor es pensar que estamos hablando de un caso aislado en Libia. Es más de lo mismo. Estamos hablando de una globalización del yihadismo radical barbárico que, y aquí cito textualmente al general Wesley Clark, quien fue nada menos que el comandante supremo de la OTAN con el presidente Clinton y quien libra la guerra de los Balcanes, que no tuvo permiso, curiosamente, de la ONU, quien acaba de confesar que fue creado, estos yihadistas fueron creados, que son un invento de Estados Unidos y de Israel y de sus aliados en el Medio Oriente. Yo creo que el rompecabezas está más que claro. Profesor Jalife, muchísimas gracias por este análisis para nuestra mesa redonda informativa. Que pase buenas noches. Bueno, Nelson, decía la periodista del reportaje que de toda esta inestabilidad los mayores beneficiados iban a ser los milicianos del Estado Islámico. Decía Jalife que los mayores beneficiados van a ser los gobiernos de Occidente, las grandes empresas de Occidente. ¿Por cuál opción se opte? Mira, yo pienso que los gobiernos de Occidente, mientras exista petróleo, y detrás de ese petróleo están yendo las transnacionales, norteamericanas, francesas, inglesas y de otros países. Es decir, el beneficio va a ser ese, o es ya ese, el control del petróleo en esa zona. Acuérdate que cuando se habló del Gran Medio Oriente por parte de la filosofía geopolítica de Estados Unidos, se pensó mucho y se elaboró muchos documentos relacionados con esto, es decir, hasta dónde llegar para que un agotamiento de petróleo no fuera un suicidio para países occidentales desarrollados. Y entonces, hay un problema. Junto a esto está el problema de la venta de armas, de los monopolios, que coincido con él, de los monopolios norteamericanos fundamentalmente, del complejo militar industrial, con la venta. Entre más conflictos haya en el mundo, más armas se venden. Claro. Y más armas que pagan muchas de ellas los contribuyentes norteamericanos. Y quien fabrica armas, fabrica guerras. Fabrica guerras. Y entonces todo esto forma parte, es un embrión de todo este complejo problema geopolítico. Occidente se beneficia de eso. El Estado Islámico es un parto con bastante dolor por parte de esta problemática, porque el Estado Islámico no existía. Existió unos islamistas más radicales, menos radicales, moderados, etcétera, pero existían y eran controladas sus divergencias, y hubo manera de que esto no se fuera de las manos a nadie. Hoy en día la situación es que se han ido de las manos problemas muy serios para la seguridad del planeta. Porque cuando tú hablas de Estado Islámico y tú dices, Irak tiene una gran parte de su territorio ocupado por el Estado Islámico. Cuando tú ves lo que se vio por la televisión y lo que han escrito la agencia de prensa sobre cómo se está destruyendo el patrimonio de ese país, de ese país, por el Estado Islámico. Cuando tú ves que matan a las personas, como la matan, tú dices, bueno, la barbarie se está apoderando del mundo. No puede ser. Bueno, entonces, todo parece indicar que sí. De todas maneras, Jalife maneja un concepto que me parece importantísimo para entender lo que está pasando en el Medio Oriente, el caos controlado. Si vemos Irak, si vemos Siria, si vemos Libia, ese es el concepto a aplicar. Bueno, un controlado... Sí, controlado para que tenga beneficios. Muchas gracias, Elson, por haber compartido junto a nosotros hoy en la Mesa Redonda. Esa es nuestra
página web, también nuestra cuenta en Facebook. Si quiere conocer más detalles de todo lo que se discutió hoy aquí en la mesa redonda, bueno, puede ir a nuestras cuentas en las redes sociales y también en internet en nuestra página web. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Un avión solar, escuchen bien, un avión solar ya despegó y pretende darle la vuelta al mundo. Muchas gracias y muy buenas noches.